Bueno, vamos a comenzar este ciclo sin presentación, porque tenemos mucho tema, y anunciar que la semana que viene, el jueves 15, va a hablar José Luis Guido, y la segunda parte del curso, el 27 de octubre, va a hablar el padre Alfredo Sáenz sobre la doctrina religiosa de Lutero, y el 17 de noviembre va a hablar el doctor Juan Pablo Vera sobre las consecuencias sociales, políticas y jurídicas del pensamiento de Lutero. Bueno, el tema de hoy es Lutero y su circunstancia. El capitel es del Evangelio según San Mateo, que dice: de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué nos ocupamos de Martín Lutero? ¿Por qué este instituto, que es una asociación civil laica, aunque integrada por muchos católicos, dedica un curso a una cuestión religiosa, aparentemente fuera de su competencia, que es tratar, a la luz de la razón natural, de iluminar las realidades prácticas de la moral, la política, el derecho, la economía, la educación, la medicina, el arte? Nos ocupamos porque debemos reflexionar acerca de ciertos errores graves que, desde una falsa concepción del hombre, de su naturaleza y de su razón, llenan de tinieblas todas las realidades prácticas mencionadas. Pero ¿por qué meternos con Lutero, un hombre del siglo XVI? Porque en nuestros días se lo quiere rehabilitar, como lo hace el cardenal alemán Walter Kasper en su libro Martín Lutero, una perspectiva ecuménica, el cual gira en torno a una tesis fundamental: Lutero tenía razón, la Iglesia romana se ha equivocado. A la vez, algunas iglesias particulares italianas ya han tomado iniciativas para pedir la beatificación de Lutero. Y el mismo Papa Francisco, preguntado en vista de su viaje a Suecia por los 500 años de la Reforma Protestante, elogió a Martín Lutero como un reformador cuyas intenciones no estaban equivocadas. Había corrupción en la iglesia, había mundanidad, apego al dinero, al poder, y por eso él protestó. Esto no es ninguna novedad, pues fue denunciado por un gran papa contemporáneo de Lutero, Adriano VI. En Roma estaba la fuente y la raíz de todos los males que afligían a la iglesia. Y lo primero que hizo al asumir el papado fue pedir perdón, y no pedirlo por sucesos pretéritos, sino por las situaciones en las cuales tenía alguna responsabilidad y que necesitaban remedios urgentes. Y es interesante porque, según Kasper, Lutero se coloca en la larga tradición de los renovadores católicos. Se piensa sobre todo en Francisco de Asís, quien con sus frailes quiere vivir con simpleza el Evangelio y predicarlo. ¿Será todo esto verdad? ¿Y Lutero debe ser honrado? ¿O será verdad lo que afirma otro cardenal alemán, Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Nosotros, los católicos, no tenemos ningún motivo para festejar el 31 de octubre de 1517, es decir, el comienzo de la Reforma que llevó a la ruptura de la cristiandad occidental. ¿Quién tendrá razón? Tenemos que estudiarlo, que aceptar el desafío, pero se nos dirá: no tienen autoridad, como un oscuro ex notario sudaca del tercer mundo pretende cuestionar a tan brillante teólogo de pura raza aria. Lo hacemos con temor, porque otros, más capaces, no lo hacen. Tal vez sea peligroso meterse en el tema
y esos ciegos, sordos, mudos, porque no ven, ni escuchan, ni hablan, seguirán en silencio disfrutando de sus canonjías. No importa, porque la inteligencia de Lutero puede ser enorme y la nuestra muy pequeña, pero como expresa Juan Donoso Cortés en un texto que adaptamos, ella es enorme a la manera del abismo y la nuestra pequeña a la manera del tabernáculo. En el abismo está con el error la muerte, en el tabernáculo con la verdad la vida. Pensamiento de Lutero acerca de muchos temas se abordará en este curso: la naturaleza y la gracia, el pecado original y sus consecuencias, la iglesia, la fe y las obras, los sacramentos, la misa, el purgatorio, las indulgencias, el libre albedrío, el libre examen, los votos, el monacato, las devociones, el matrimonio, el gobierno civil, la guerra, las penas. Esta exposición será trabajosa, aparecerán insultos y groserías que hemos tratado de suavizar, pero no pueden omitirse, porque nos muestran el escaso respeto que merecen para Lutero sus contradictores. Lutero en la historia. Todo hereje y hombre soberbio incurre primeramente en ignorancia de la verdad. Gracias. Y se indigna y defiende celosamente sus propias invenciones, persiguiendo, infamando y causando daño a sus adversarios. Martín Lutero dijo esto. Cada capítulo tiene un capitel, porque lo dicho por Lutero en distintas etapas de su vida, para cualquiera que lo estudie, tiene frases muy ilustrativas. El capitel leído parece un espejo de Lutero en tiempos futuros. Lutero no fue un aerolito caído de otro planeta, sino un hombre nacido en un contexto histórico, social, político y religioso, todo lo que constituye su circunstancia. Entre sus antecedentes en el orden religioso, los límites de esta exposición nos obligan a elegir solo dos. El primero, casi desconocido hasta que en 1945 el padre Hilario de Milani publicó un texto inédito, es Ugo Speroni, jurista del siglo XII. No era un predicador popular, sino un maestro de derecho civil que estudia en Bolonia y es cónsul en Piacenza. Años 1164-1165. En un momento impreciso se aparta de la Iglesia Católica y empieza a reclutar partidarios. Postula una comunidad cristiana igualitaria, sin diferencia entre sacerdotes y laicos. Niega los sacramentos y el sacrificio eucarístico, que reduce a una cena. Las justificaciones por predestinación. Sostiene la inutilidad de las obras. Niega el pecado original, por lo tanto el bautismo es inútil. Se manifiesta contra los templos, las ceremonias litúrgicas, los ritos, los ayunos, acepta las Sagradas Escrituras. Pero la importancia histórica del esperonismo, como dice el padre García Villoslada, está en sus sorprendentes semejanzas con las ideas que 2 siglos más tarde habría de predicar Wycliffe, y a una distancia de 4 siglos habían de enseñar Lutero y Calvino. La herejía dura menos de un siglo. La prescripción que Federico II lanza en 1220 contra cátaros, esperonistas y otros herejes fue incluida en una bula de Inocencio IV del año 1243. El segundo es John Wycliffe o Wycliffe, 1320-1384, teólogo inglés del siglo XIV, profesor de Oxford, quien, según Francisco Elías de Tejada, tiene una visión de la Iglesia que constituye el alma de una nueva religión. El libre examen, la individualización de la recepción del dogma, la negación de las jerarquías, la rebeldía contra la organización romana, son anticipos de la empresa luterana. Fue llamado estrella matutina de la Reforma.
porque el movimiento ya está en la mente de este inglés protestante nacido antes de tiempo. Postula que cada cristiano es sacerdote. En Inglaterra, como en tiempos de Lutero en Alemania, hubo grandes desórdenes y Wycliffe escribe un opúsculo en defensa de los campesinos. En el teólogo inglés es clave la doctrina de la predestinación. Dios crea a unos para ser felices, a otros para ser desgraciados, en flagrante contradicción con la suma justicia inherente a su suma perfección. Aprovecha el cisma de Aviñón para tronar contra el papado, puesto que los dos reclaman la representación de Cristo, los dos son anticristos, ninguno es su vicario. Y por ello, indignos de respeto, siervos de Lucifer, monstruos, fuentes de jerarquía, cabezas de iniquidad. Como vamos a ver, Lutero no fue original ni siquiera en los insultos. Pero también es precursor del anglicanismo. El cuadro de la nueva religión es el siguiente: una comunidad, la insular; una iglesia, la inglesa; un poder, el real. Así bosqueja el teólogo, con un par de siglos de anticipación a la iglesia anglicana, cuyo pontífice es el rey y cuyos sacerdotes son funcionarios del Estado. Un concilio nacional reunido en Londres en 1382 condenó 24 proposiciones, aunque sin nombrarlo. Tuvo que irse de la universidad y retirarse a su parroquia. Murió a los 2 años por una apoplejía que le dio dentro de la iglesia mientras escuchaba misa. ¿Se habrá arrepentido? Al ser condenado por el concilio de Constanza, se ordenó exhumar los restos y quemarlos. Se negó el obispo de Lincoln a tal acto de barbarie, pero el Papa Martín V designó un nuevo obispo, quien ejecutó la orden, y se arrojaron sus cenizas al río Swift en la primavera de 1428. ¿Quién estará en el cielo? ¿El hereje que muere todavía dentro de la iglesia mientras asiste a misa? ¿O el Papa y el obispo que se ensañaron con su cadáver? Tal vez los tres, porque como escribe Ignacio Anzoátegui, a Dios a veces le gusta emplearse a fondo. Vamos ahora a Lutero, quien se pasa su vida protestando contra los papas, contra el imperio, contra Enrique VIII, contra Erasmo, contra las universidades, contra Aristóteles, contra los tomistas, no contra el vino, que le gusta bastante y dice que es bebida bíblica, superior a la cerveza, que es invento humano. Es un protestante, término que aparece por primera vez en una protesta contra un decreto de la dieta de Spira, efectuada en 1529 por príncipes y ciudades alemanas. Pero también, como todos, tiene cosas buenas. Es un gran escritor en lengua alemana, un gran orador, buen músico y compositor, toca la flauta, tiene una actitud valiente y caritativa ante las pestes, tiene una voluntad de hierro y es un hombre religioso, lo último afirmado por el padre Ignacio Pérez del Viso, quien sin embargo olvida la tradicional sentencia: todos los santos son religiosos, pero no todos los religiosos son santos, evidentemente. Segundo, Lutero y el papado. Capiteles: quien se sustrae a la unidad y a la ordenación de esa autoridad, la del Papa, en vano se gloriará de sus iluminaciones y obras, por grandes y maravillosas que sean. Lutero. Es arduo disentir con todos los papas, pero no hay otro camino para huir del infierno y de la ira divina. Lutero. Pretende anticipar el porvenir y por eso afirma: mis dogmas permanecerán y el Papa sucumbirá. Han pasado más de 4 siglos y ambos permanecen, aunque no es una cuestión electoral. Hoy aceptan los dogmas de Lutero unos 75 millones de personas y la autoridad papal unos 1.200 millones. Lutero, al morir, deja como uno de sus legados una obra inconclusa, Contra el papado, fundado en Roma por el diablo. Se refiere en general a los papas anteriores a su tiempo y pontifica: la mayoría de los papas han carecido de fe.
Hasta Julio II, elegido en 1503, los papas fueron 222, así que 112 no tuvieron fe, por lo menos, y a pesar de ello la Iglesia subsistió. ¿No será demasiado? Además de esos papas, en 1954 80 eran santos, 5 beatos, 86 bienaventurados y 55 mártires. Hemos citado al cardenal Casper. Lutero se coloca en la larga tradición de los renovadores católicos que lo han precedido. No es verdad. Antes de Lutero existieron grandes reformadores dentro de la Iglesia que jamás rompieron con ella. Y no solo San Francisco de Asís, sino San Vicente Ferrer, San Bernardino de Siena, San Juan de Capistrano, Santa Brígida de Suecia, que merecería una visita tal vez, Santa Catalina de Siena y muchos más. La última, Santa Catalina de Siena, le reclama al Papa que del jardín de la Santa Iglesia arranquéis las flores malolientes, llenas de inmundicia y de codicia, que son los malos pastores y rectores. Aquí aparecen dos mujeres canonizadas por distintos motivos de la aseveración de Lutero, que ellas sirven solo para la maternidad y la prostitución. ¿Qué dirá de esto el cardenal Casper? ¿Será machista también? ¿Qué dirá el ecuménico Casper, admirador incondicional del Vaticano II y de sus consecuencias del mandato luterano? No hay que creer a los concilios sino a Cristo. Los concilios son tabernas y escuelas judaicas. En 1462, el cardenal Nicolás de Cusa denuncia los males que padece la Iglesia, las causas, la admisión de excesivo número de sujetos al estado eclesiástico, el concubinato de los sacerdotes, la acumulación de cargos y la simonía. Pero Casper no distingue la renovación dentro de la Iglesia de la destrucción de la Iglesia. O lo ignora o está muy confundido. Lutero nace en Eisleben en 1483 y muere en 1546, y su vida adulta transcurre bajo el gobierno de 5 papas: Julio II, León X, Adriano VI, Clemente VII, Paulo III. Los papas tuvieron una paciencia grandísima con Lutero. En 1528 el Papa León X comisionó al general de los agustinos, Gabriel de la Volta, para conseguir que Lutero renunciara a sus errores. Nada consiguió. Luego fue citado a comparecer a la Dieta de Augsburgo y allí fue interrogado acerca de su doctrina por el cardenal Cayetano, quien lo trató con bondad, consideración y firmeza. Tampoco tuvo éxito. Posteriormente a la disputa de Leipzig, el teólogo Juan Eck prueba la herejía de Lutero, quien no reconoce la autoridad del Papa ni del Concilio Ecuménico. Tuvo plazos para reflexionar. Por fin se llegó a la excomunión. Comencemos por el primer papa, Julio II, a quien Lutero describe como riquísimo, de gran ingenio político, belicoso, tirano, blasfemo, hombre contumaz y diablo encarnado. Cuando estuvo en Roma, Lutero, el Papa estaba en la Romaña. ¿Y qué estaba haciendo? Y estaba al frente de su ejército, porque estaba en guerra con el duque de Ferrara, aliado de los franceses, y preparando el asalto a Mirándola, ciudad a la cual entró victorioso a caballo. Tareas no apostólicas, en tiempos de gran confusión entre lo religioso y lo político. Así que no pudo verlo, tampoco a ningún cardenal, pues solo había 2, uno preso y otro muriéndose. Y desde Wittenberg nos cuenta: yo vi en Roma ciertos cardenales adorados como santos porque se contentaron con vivir concubinariamente, o sea, no se entregaron al vicio griego. Como señala García Villoslada, los veía con su imaginación, porque no vio a ninguno. Lo que sucede es que esta siempre es crítica, no tiene matices, oscila entre concubinatos y sodomías. Al protestar contra la predicación de las indulgencias, se pregunta: ¿por qué el pontífice no construye la Basílica de San Pedro con sus propias riquezas, en vez de acudir al dinero de sus pobres fieles, ya que hoy es más rico que Creso? Con el segundo Papa, las cosas empiezan bien. Le escribe:
Óptimo León, en vos reconoceré la voz de Cristo. Jamás he pensado mal de tu persona, pero sí he detestado tu sede. Pero en 1520 cambia de opinión. Había salido la bula, exurge domine, e iudica causam tuam, muéstrate Señor y juzga tu causa, el 15 de junio, condenando errores de Lutero, quien escribe: a ti, León X, y a vosotros, cardenales, os amonesto a que recapacitéis y pongáis fin a esas diabólicas blasfemias y esas ultratemerarias impiedades. Señala que el Papa está endurecido en su impía tiranía, inicuo, temerario, juez condenado por la Escritura, blasfemo, soberbio. Tampoco le asustan otras medidas, pues escribe: los cristianos deben aprender a amar la excomunión más que a temerla. El que era óptimo en 2 años es comparable a un perro. Respecto a la bula dice: está escrita por un beodo a la noche, cuando la lengua tartamudea y la razón boga en media vela. ¿Qué puede hacer un borracho sino anatematizar, maldecir y enfurecerse locamente? Así haces tú, como el perro ladra por roer un hueso, así tú por causa de la panza. Para Lutero, papista y asno es lo mismo. Y agrega: os ruego, no queréis responder a tales asnos y a su vana gritería, sino esto. Lutero así lo quiere y dice que él es un doctor sobre todos los doctores del papado entero. Lutero no pudo rezar en serio, ni siquiera cuando era monje, pues sus múltiples actividades le impedían hasta a veces celebrar la misa. Así lo reconoce. Me veo privado con frecuencia de tiempo para rezar las horas canónicas y para celebrar. Y todavía lo precisa más. Soy el sermonero del convento, lector y prefecto de lectura en el refectorio. Me llaman cada día para predicar en la parroquia. Soy regente del estudio, soy vicario, que es como decir 11 veces prior. Soy el encargado de traer el pescado, soy el abogado de los frailes. Y la mayor parte del tiempo me lo llevan las cartas. Como vemos, el fraile desconoce el principio de subsidiariedad porque iba hasta buscar el pescado. Por eso no es de extrañar lo que confiesa años después. Puesto que no puedo rezar, tengo que maldecir. Diré: santificado sea tu nombre, pero añadiré: deshonrado sea el nombre de los papistas y de todos cuando blasfeman tu nombre. Diré: venga tu reino, y añadiré: maldito, condenado, destruido sea el papado con todos los reinos de la tierra. Diré: hágase tu voluntad, y añadiré: malditos, condenados, deshonrados y aniquilados sean todos los pensamientos y planes de los papistas. ¿Qué hacen los papistas? Matan a los hombres mientras nosotros procuramos aumentar su número y crear vida cansándonos con varias mujeres. Hasta parecía admitir la poligamia, apoyándose en textos del Antiguo Testamento e ignorando el Nuevo. Pero al menos repruebo el transexualismo. No está en nuestro poder que me cambien en mujer, ni tú en varón, sino tal como Dios nos ha hecho a ti y a mí, así seamos yo varón y tú mujer. Hoy podría tener problemas con el INADI. Continúan las críticas a León X. Con una comparación feroz, el Papa apacienta sus ovejas con hierro, con arcabuces, con fuego, y es peor que el turco. Por eso llamo al Papa el gran asesino. Loado sea Dios, porque a los ojos de su santidad y de los papistas yo soy un hereje. Roma es un nido de demonios. El poder papal enseña la maldad, la multiplica, conduce las almas a la condenación. Pero además, para Lutero, los papas no son la Iglesia, ni pueden hablar en nombre de ella, sino simplemente son obispos de Roma, una iglesia particular. Aquí está tal vez la raíz más honda de la ruptura luterana. Contra el Papa utiliza el argumento a fortiori, en su versión a minori ad maius. Ahorcamos justamente a los ladrones, damos muerte a los bandidos. ¿Por qué dejar en libertad al avaro leproso de Roma, que es el mayor de los ladrones y bandidos,
que haya existido ni existirá jamás sobre la tierra. En el programa de reforma de 27 puntos implora a Cristo: Señor, levántate, haz que amanezca el día del juicio final y destruye aquel nido de demonios que es Roma. ¿Qué otra cosa es el poder papal sino enseñar la maldad, conducir las almas a la condenación bajo tu nombre y apariencia? En el año 1522 se elige sucesor de Pedro a Adriano de Utrecht, hombre austero y ejemplar, con un proceso totalmente limpio. Según García Villoslada, había empezado el momento de empezar un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. Repetimos lo dicho por el electo: en Roma estaba la fuente y raíz de todos los males que afligían a la Iglesia. Y agrega: sabemos que en esta santa sede hace ya algunos años hubo cosas abominables, abusos en lo espiritual, exceso en el mandar, alteración y perversión de todo. Y no es extraño que la enfermedad haya descendido de la cabeza a los miembros. Todos nosotros nos hemos desviado del recto camino. Es necesario que demos gloria a Dios y le humillemos nuestros corazones y vea cada cual de dónde ha caído. Por lo que a nosotros nos toca, pondremos todos los medios para que esta curia sea reformada. En un breve del 25 de noviembre de ese año, dirigido a los príncipes, denuncia la obra de división y enfrentamiento provocada por Lutero y sus escritos, llenos de errores, herejías, insultos y desobediencias. Y señala lo obvio: imposible luchar contra los enemigos exteriores si internamente reina la discordia. Y se dirige a los alemanes, era al fin y al cabo era alemán. ¿No veis, oh príncipes y pueblos de Alemania, que los secuaces de Lutero, bajo capa de libertad, introducen el libertinaje y la sedición? En una instrucción privada enviada al nuncio Francisco Chierigatti, hace una comparación ilustrativa. El modo usado por Lutero para seducir al pueblo cristiano es el mismo de Mahoma, permitiendo a los hombres carnales lo que les pide el instinto. Mahoma permitió la poligamia. Lutero declara que son inválidos los votos de castidad para captarse el favor de personas religiosas tentadas por la lascivia. La respuesta de Lutero nos hizo esperar, y como Adriano propuso como modelo a los obispos alemanes a San Benón de Meissen, califica al Papa de hipócrita y aslo lovaniense, el peor enemigo de Dios y del Evangelio, y a San Benón, como adulador del Papa, asesino y ser arrastrado al infierno por el demonio. Este santo fue un obispo defensor del Papa Gregorio VII en sus conflictos con el emperador Enrique IV. A partir de 1523, Lutero se dedica a componer cánticos y poesías religiosas. Un cántico para los chicos empieza así: que tu palabra, Señor, nos defienda y rechace los atentados del Papa y de los turcos que pretenden arrojar de su trono a Jesús, su amado Hijo. Por desgracia, después de un pontificado de solo 20 meses, muere Adriano VI. El nuevo Papa, Clemente VII, es calificado de sanguinario y asesino, mentiroso y fraudulento, que nos dará en vez de pan una piedra, en lugar de pez una serpiente, en lugar de un huevo un escorpión. Cuando muere, Lutero estigmatiza su memoria: era un taimado porque era italiano y además florentino, que vale por 3 italianos, y encima bastardo del linaje de los Medici, es decir, 7 veces taimado, el mayor bribón después de Satanás. Elegido el cardenal Alejandro Farnese, Pablo III, Lutero nunca creyó en sus buenas intenciones, y cuando se ve forzado a trasladar el concilio, dice, se arrastra por el pobre concilio como una gata con sus crías. En 1544 denuncia que el diablo es rey del mundo y lo asola por medio de 3 instrumentos y emisarios: los turcos, los judíos y el Papa. Pero Cristo triunfará. Y cuando Enrique VIII, con quien se detestan,
ejecuta a Santo Tomás Moro y a San Juan Fischer lo celebra. En una carta de 1535 escribe: no hay modo de contener la ira cuando se conoce hasta qué punto son traidores, asesinos, encarnación del diablo. Ojalá hubiese muchos reyes de Inglaterra que los exterminasen. 1536 propone la resistencia armada contra el Papa y pide la pena de muerte contra él y su banda. Hay que exterminar a esos miserables como perros rabiosos. Un apologista católico, Juan Cocleo, manifiesta que 3 demonios fueron los maestros de la campaña de Lutero contra el papado. El demonio Leviatán, demonio de la soberbia, que le impulsó a escribir contra las indulgencias. Mamón, el demonio de la avaricia, que le incitó contra las misas privadas, mientras él codiciaba las rentas de las fundaciones de misas. El tercero fue Asmodeo, el espíritu de lujuria y de impureza que lo aguijoneó contra la consagración sacerdotal. Contra la Iglesia Católica padece tal obsesión que en 6 líneas la llama ramera 12 veces y afirma que el asno del Papa es un asno tan grosero que no puede ni quiere aprender la distinción entre palabra de Dios y doctrina humana. Y distingue 2 iglesias, la cristiana y la papística, la cual piensa como una mujer adúltera que no puede mantenerse constante al lado de su marido, sino que debe vacilar, condescender, entregarse según quiere el rufián. La aparición del anticristo no se aplica a persona determinada, como pretende la tradición, sino al papado entero. Al morir Lutero, se cantaron, según Grisart, las alabanzas del más grande enemigo que jamás tendrá el papado. Así ruega en forma enfermiza que el Señor nos inunde de bendiciones y de odio hacia el Papa. En el testamento lega a sus amigos el odio al Papa, que es en realidad el papado. Lutero y el imperio. La Iglesia y la fe deben tener otros defensores distintos del emperador y los príncipes, porque estos son generalmente los peores enemigos de la cristiandad y de la fe. No bastaba destrozar la Iglesia, había también que demoler esa versión política del catolicismo que era la cristiandad, y en buena medida estaba representado por un imperio vasto y débil. El primer emperador que gobernó la Alemania de Lutero fue Maximiliano I, quien muere en 1519 después de 26 años de reinado. Hombre caballeresco, leal, generoso. O sea, no logró nada importante, porque no logró ni disciplinar a los príncipes alemanes, ni contener el ímpetu de los turcos. 6 meses antes de su muerte reunió el emperador la Dieta de Augsburgo, en la cual se hizo presente el cardenal Tomás de Bio, Cayetano, representante del Papa León X. Maximiliano escribe una carta al Papa donde le suplica que reprima con su suprema autoridad las disputas temerarias y las predicaciones sofísticas de cierto fraile agustino Martín Lutero, que ha enseñado muchas cosas perniciosas y heréticas. Lo que la Santa Sede determine será acatado y recibido como ley del imperio. Lutero no debe haber conocido esta nota, porque los insultos no hubieran alcanzado para denigrarlo, pero tuvo que responder en forma personal a los requerimientos del legado pontificio para que se retractara de sus errores. Como buen hereje contumaz no se retractó de nada. Y de Cayetano comentó: es quizá un tomista famoso, pero un teólogo cristiano poco claro, oscuro e ininteligible. Por eso es tan apto para dirigir, conocer y jugar este asunto como un asno para pulsar la lira. Este era Cayetano. Muerto Maximiliano, el joven Carlos I de España, nieto de los reyes católicos, por parte de la madre, Juana la Loca, y de Maximiliano, por parte del padre, el archiduque Felipe el Hermoso, era aclamado emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. Recibía un poder débil, así lo dice Belloc. El emperador era nominalmente rey de los germanos, pero los príncipes, grandes semisoberanos locales, eran demasiado fuertes.
Las ciudades libres eran estados independientes, los principales obispados y arzobispados no eran solo dependencias eclesiásticas, sino poderes territoriales. La totalidad del país de habla germana era un mosaico de dominios grandes y pequeños. Pero a pesar de su debilidad, algo significaba el imperio, y Lutero le envió una carta. «Oh Carlos óptimo, una pulga presume hablar al rey de reyes. Vengo pobre y desvalido, postrándome para exponer mi causa. He publicado unos libritos que han concebido la envidia y la indignación de muchas y graves personas. Por eso hace 3 años que padezco continuamente iras, contumelias, peligros, y cuánto puedes cogitar los malvados. Solo pido que no sea condenada la verdad o la falsedad sin ser oída o refutada». El emperador no le contestó. ¿Cómo protegería a quien había sido reprobado ya por la Santa Sede? Lutero le envía otra carta antes de la dieta de Worms, tratando de congraciarse, y afirma: «Lo que ama sobre todas las cosas es el silencio y la soledad de su celda». Como el emperador no era tonto, le envió a la dieta rota por sus propias manos. Carlos V exhortó a los protestantes para reintegrarse en el seno de la comunidad cristiana, bajo pena de ser tratados por el emperador como lo pedían sus deberes de defender a la Iglesia. Además, hablando de la dieta, se refirió a sus predecesores, al derecho natural y hereditario, y al ejemplo en la defensa de la fe. Y ahora es gran vergüenza y afrenta nuestra que un solo fraile contra Dios, cerrado en su opinión contra toda la cristiandad, así del tiempo pasado de 1000 años y más como del presente, nos quiera pervertir y hacer conocer que, según su opinión, la cristiandad habría estado todas las horas en el error. Ya oíste la respuesta pertinaz que Lutero dio ayer en presencia de todos vosotros. He deliberado de conducirme y procurar contra él como notorio hereje, hecho en Worms el 19 de abril del 21, de mi mano yo, el rey. En el edicto, publicado días después, se sostiene que el oficio imperial pertenece a defender la Iglesia católica romana contra los infieles y los herejes. Y sostiene que Lutero había admitido como suyos libros que se enseña perniciosa doctrina sobre los 7 sacramentos, contra las leyes matrimoniales y los ritos eucarísticos. Se menosprecia el orden sacerdotal, se rechaza la autoridad del sumo pontífice y se le infama con palabras afrentosas. Se niega el libre albedrío y el santo sacrificio de la misa. Se destruyen las leyes y preceptos de la Iglesia, se incita al pueblo a sediciones y se desdeña la autoridad de los santos padres y concilios. Por lo tanto, ordena que se aplique la bula pontificia, proscribiéndose al hereje en todo el ámbito imperial. A que Lutero responde el emperador: ese guiñapo, que quiere decir persona envilecida, degradada, puesto a órdenes del Papa, no tiene vergüenza de proclamarse defensor de la fe cristiana. En otra oportunidad lo llama miserable saco de gusanos y lo compara con los turcos, pues el turco es 10 veces más prudente y piadoso que nuestros príncipes. Ruego a todos los cristianos que se compadezcan conmigo de estos locos, necios, insensatos, frenéticos y mentecatos bufones. No es verdad que el emperador estaba sujeto a las órdenes papales en forma incondicional, porque entre la alianza del Papa con Francia se produce una profunda desavenencia entre las 2 mayores autoridades de la cristiandad. El ejército imperial toma Roma en 1527 y Carlos V no pudo impedir que sus tropas lo saquearan. El Papa tuvo que capitular, permaneció desterrado en Orvieto y Viterbo y recién en 1528 pudo volver a Roma. Luego vino la conciliación y en 1530 Carlos V recibió en Bolonia de Clemente VII la corona imperial. Aliado entonces con el Papa y consultado Lutero sobre la licitud de la guerra contra el emperador, responde que es lícita, porque si es justo guerrear contra el turco, cuanto más contra el Papa, que es peor que el turco. Ahora bien, el emperador a luchar contra nosotros no es sino un soldado del Papa. También califica a Carlos V de mercenario del Papa o un ladrón de caminos,
y sostiene que no había diferencia entre un homicida y el emperador, atendiendo sobre todo que éste impulsa a sus súbditos a blasfemar contra Dios y a rendir culto a los ídolos. El 21 de enero de 1530, el emperador desde Bolonia convoca la dieta imperial de los estados alemanes, que debía inaugurarse en Augsburgo el 8 de abril. El documento es impresionante realmente. Pide la ayuda en la guerra contra los turcos. Y respecto a la cuestión religiosa dice: se deben deponer las discordias, olvidar los antagonismos, encomendar a nuestro Salvador los pretéritos errores y procurar con diligencia entender y considerar los pareceres de cada uno con espíritu de caridad y benevolencia, a fin de que, corrigiendo las cosas que de una u otra manera y de una y otra parte han sido mal explicadas y tratadas, se llega a la única verdad cristiana, y en adelante todos abracemos y retengamos una sola y verdadera religión, y del mismo modo que todos estamos bajo un solo Cristo, así todos vivamos en la unidad de una sola iglesia. Qué grandeza traducen las palabras de Carlos V. ¿Y cuál es la respuesta de Lutero, confiada a sus colaboradores? Oigo con disgusto que habéis comenzado una obra prodigiosa, conciliar al Papa con Lutero, pero el Papa no lo quiere y Lutero lo aborrece. Mientras viva el papado, no puede vivir nuestra doctrina. Por eso los estados protestantes se negaron a auxiliar a Carlos V contra los turcos, y el pobre emperador enfrenta muchos problemas a la vez: los turcos que avanzan hasta las puertas de Viena, la resistencia en Alemania de los príncipes protestantes, la hostilidad de Francia, la incomprensión del Papa. Envejecido en forma prematura, alto de tantas luchas en tantos frentes, y sus obligaciones de conciencia y el peso de la corona lo obligan a abdicar a favor de Felipe II en 1555 y a recluirse en el monasterio de Yuste. El gobierno de Alemania y el débil poder imperial quedaron en manos de su hermano Fernando. Lutero y Enrique VIII. El rey Enrique de Inglaterra miente con descaro y con sus mentiras hace el papel de un bufón sin juicio y no de un rey, Lutero. Enrique VIII de Inglaterra remite contra Lutero en su defensa de los 7 sacramentos, y el Papa le otorga el título de defensor de la fe católica. Se cree que en la redacción del libro lo ayudó el obispo Juan Fischer, bueno, después santo y víctima de Enrique VIII. Lutero le contesta en 1523 con un libro lleno de insultos, en el cual, entre otras cosas, le dice al rey: ¿quién es este Enrique, nuevo tomista, simple discípulo de tan cobarde monstruo? ¿Sea él el defensor de la iglesia, que es meretriz revestida de púrpura y madre borracha de fornicaciones? Este rey tomístico me imputa con su femenil impotencia. Entendemos que Enrique VIII se lo puede acusar de muchas cosas. En un momento de su vida, la razón fue expulsada de la ciudadela de su alma para dejar lugar a las pasiones y los apetitos. Y desde entonces todos fueron entuertos e inmoralidades, adulterios, asesinatos, caprichos, deslealtades, crueldad, violación de las leyes divinas y humanas. Hasta su aspecto físico muestra esta degeneración. Pero de lo que no se puede acusar es de femenil impotencia. Eso solo cabe en la mente de Lutero. Lo tilda de ignorante. Es tan insensato gramático que de estas palabras hoc ex corpus meum entienda o deduzca que el pan se transubstancia. Mientes, rey estólido y sacrílego, que osaste atribuir a las palabras de Dios un significado que no tienen. Aquí triunfo, aquí insulto a los papistas, a los tomistas, a los enriquistas, a los sofistas y a las puertas del infierno. De Enrique el papista, de sus seguidores, dice que de la iglesia entiende menos que una vaca o un cerdo. Tomás Moro le contesta en un texto muy descriptivo. Dice: Lutero tiene la boca llena de letrinas, excremento, fango, se revuelve en ellas.
El tema de las letrinas es muy interesante, pues no hace mucho, en el año 2004, se descubrió en Wittenberg el baño, toalé o gabinete o cloaca, donde Lutero escribió muchas de sus tesis, porque tenía dificultades para defecar. Como afirma Stefan Reid, director del Luther Memorial Fundación, el mismo Lutero reconoce haber puesto a punto su doctrina en la cloaca. Esto apareció en el Corriere della Sera, para que quiera, tengo la fotocopia. No habían pasado 3 años desde los insultos al rey estólido y sacrílego, cuando Lutero, bañado en el río Leteo, cuyas aguas nos privan de la memoria y del recuerdo, dirige una carta al invictísimo, ilustrísimo príncipe señor Enrique VIII para pedirle perdón, porque me remuerde la conciencia de haber ofendido gravísimamente a su majestad con un libelo que no se debió a mi natural sentimiento, sino a las incitaciones de otros. Así hacen los cobardes, no asumen en forma personal las consecuencias de sus actos, sino acusan a su entorno, como si él mismo determinara a Lutero. El rey duda de la sinceridad de Lutero y le contesta: debieras avergonzarte, no solo de aquel, sino de casi todos tus escritos. Siendo fraile agustino, has violado criminalmente a una monja consagrada a Dios, y lo que es más execrable todavía, la has tomado públicamente por esposa en bodas sacrílegas. Nunca te estimé tanto para dignarme ser tu enemigo. Si bien aborrezco más que nadie tus herejías, no puedes alabarle mejor que vituperándome. Lutero no se queda callado, se victimiza y le dice que nada menos que 3 papas, muchos grandes personajes y el mundo entero solo quieren ser traidores, asesinos y verdugos de la sangre de Lutero. Lutero y Erasmo. Leo a nuestro Erasmo y mi afecto hacia él disminuye de día en día. Lutero. Erasmo tardó bastante en pronunciarse contra Lutero y recibe un justo reproche del duque Jorge de Sajonia. Si hace 3 años hubieras adoptado la resolución que acabáis de tomar y combatido por medio de vuestros escritos las funestas herejías de Lutero, no se hubiera propagado de igual manera. Pero nunca coincidió en muchas cosas con Lutero, por eso afirma: yo veo muchos luteranos, pero verdaderamente evangélicos ninguno, o muy pocos. Inscribirme yo en esa facción, antes de unirme con alguno de ellos, me uniría con los turcos. Lutero teme a la pluma filosa de Erasmo y le escribe: te ruego que te contestes con ser espectador de la tragedia, no te asocies a mis enemigos y sobre todo no lances escritos contra mí y yo tampoco publicaré nada contra ti. Pero Erasmo le amonesta, previendo las catástrofes que la tragedia luterana acarreará a las letras y a la sociedad cristiana. Por eso, cuando Lutero se embarga por los caminos de la rebeldía, Erasmo se aparta de él y publica un libro de libero arbitrio donde manifiesta con respeto su disenso. Dice: el doctor Martín no puede llevar a mal que yo disienta con él, cuando él discrepa con todos los doctores de la Iglesia, de todas las universidades, concilios y decretos de los pontífices. La conciencia y la contienda entre ambos personajes adquiere un valor importante, porque no era un humanista, sino el humanismo el que tomaba posiciones contra la nueva teología. La posición humanística, basada en un sano optimismo del hombre y del cristiano, tenía que alzarse contra el antihumanismo pesimista de la nueva teología. No entraremos en el tema que se debate, porque será propio de la conferencia del doctor Widow, pero sí señalamos que Erasmo defiende el libre albedrío, al cual la gracia auxilia sin suprimirlo. De acuerdo a la conocida sentencia de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero por lo menos citaremos lo que argumenta Erasmo acerca de las Sagradas Escrituras, que nos dicen que marchemos con brío hacia lo mejor, que nos esforcemos con todas nuestras energías, que lo malo no lo achaquemos a nosotros y lo bueno se lo agradezcamos a la divina largueza. Si fuera verdad lo que enseña Lutero, que todo cuanto hacemos se debe a un predeterminismo absoluto y no al libre albedrío, toda la moral se derrumbará,
Pues ¿quién sostendrá la dura y perpetua lucha contra la carne? ¿Qué pecador tratará de corregir su vida? Además, la escritura no es tan clara, hace falta ciencia humana y siempre se tropezará con algunos misterios inescrutables. La reacción de Lutero es violenta e insultante. Aplastar a Erasmo es matar a una chinche. Una chinche. Esto lo pongo yo, ¿eh? Ácaro, garrapata seca, la chinche. Olerá peor muerto que vivo. La chinche va a oler peor muerta que vive, evidentemente. Tu librito me pareció tan sórdido y vil que me compadezco de ti, porque con tales porquerías ensucias tu hermosísimo estilo. Eres un escéptico e impío. A un cardenal, Erasmo le comenta: yo escribí que no hay nada tan indómito que no puedan domar las mujeres. Mi opinión resultó falsísima, porque Lutero se había unido con la ex monja cisterciense Catalina de Bora en 1525, después de haber convertido el convento en una agencia matrimonial para ubicar a otras religiosas. Y fue por eso que parece que la mujer lo convenció que escribiera contra Erasmo. Erasmo era un nuevo Demócrito, un segundo Epicuro. Y ante tantos insultos comenta: ¿y quieres pasar por un doctor del Evangelio? Y nos habla de un hombre enfebrecido, delirante, de juicio trastornado, enfermo mental, cuya manera de expresarse, de calumniar, llega al paroxismo. Acerca del tema, Erasmo le escribe al duque Jorge de Sajonia: podría tolerar que me llamase estúpido, ignorante, borracho, bodoque, majagranza, que quiere decir pesado y necio, mastuerzo, que quiere decir imbécil, bobo, idiota, memo, tonto. Al fin y al cabo soy hombre, y humano es todo eso, pero a mayor abundamiento dice que no creo en Dios, que soy un puerco del rebaño de Epicuro, que no admito la providencia, me hace despreciador de la Sagrada Escritura, demoledor de la religión cristiana, hipócrita, criminal y muchísimas cosas que ningún hombre discreto escribiría, ni siquiera contra el turco o contra Mahoma. Pero existe una razón suficiente confesada por Lutero al final de su vida: odio a Erasmo desde el fondo de mi corazón. Al comprobar Erasmo el gran número de sacerdotes que, incentivados por Lutero, contraían matrimonio, escribe: que no se empeñen en describirnos el pleito luterano como una tragedia. Yo no veo en todo eso sino una comedia, siempre acaba en boda. No en vano Lutero intenta liberar a los religiosos del estado impuro y condenable del celibato, haciéndolos ingresar en el paraíso matrimonial. Para concluir, una grave objeción le hace Erasmo a Lutero: si Dios quiere la salvación de todos, ¿cómo escribe San Pablo a Timoteo, como afirma que son pocos los que Dios quiere salvar? Los grandes sacerdotes argentinos paseaban solitarios por el patio del Colegio del Salvador y se cruzaban sumidos en sus meditaciones el padre Leonardo Castellani y el padre Guillermo Furlong. Furlong le pregunta: ¿se salvan pocos? Y a la vuelta recibe la respuesta: che, Furlong, ¿vos pensás que Dios hizo tan mal las cosas? Lutero y la universidad. Las universidades son sinagogas de Satanás, en las que reinan los puercos de Epicuro. Para Lutero no existe lo probable. Todas las doctrinas son absolutamente ciertas o falsas. Para él los mayores teólogos de su tiempo son asnos, parisienses y puercos de la secta papística. Son jumentos que rebuznan, son locuras de la Gomorra parisiense. Las obras de Aristóteles son obras del demonio, larvas del demonio. Esa es la teología, lo que las tinieblas son a la luz. Su ética es el peor enemigo de la gracia, es un galopín que deberían meter en un chiquero o en la cuadra de los asnos. Es un calumniador sin vergüenza, un comediante, el más artero y astuto corruptor de los espíritus.
También critica a los comentadores del filósofo de esta gira. Demostré que ni Tomás ni todos los tomistas juntos han entendido un solo capítulo de Aristóteles, al cual odia. Nada deseo con tanto ardor como desenmascarar a aquel histrión que con su disfraz griego engañó a la Iglesia y descubrir a todos su ignorancia. 1530 se refiere en forma despectiva a la Universidad de Erfurt, diciendo que se había convertido en un asilo de la impudicia, en una cervecería. Y en un arbitraje rechaza la intervención de los profesores de esa universidad y las de Leipzig y Frankfurt del Oder. Ante unas críticas de las universidades de Colonia y Lovaina, replica: haré de esos juicios el mismo caso de las maldiciones de una borracha. Y califica a los doctores que lo contradicen de asnos de Lovaina y de Colonia. La Universidad de París era la madre de las ciencias, su autoridad era respetada, tras larga y madura meditación condenó 104 opiniones luteranas. La respuesta de Lutero no demoró. Sus sofistas son grandes borricos y la Facultad de Teología es la madre de todos los errores y la mayor prostituta del espíritu. Además, los mayores teólogos de su tiempo son para Lutero puercos de la secta papística, jumentos que rebundan. La facultad es la impura y obscena meretriz de la Universidad Parisiense. En 1545, la Facultad de Teología de la Universidad de Lovaina publicó una serie de tesis católicas acerca de los sacramentos, la fe, el pecado original, el libre albedrío, la justificación, la misa, el primado romano, el culto de los santos. Lutero no responde con ideas, sino con una colección de insultos. Los teólogos de Lovaina no sacan nada de las escrituras, sino que todo lo eructan, lo vomitan y defecan de doctrinas humanas. Porque al fin y al cabo, para él, ¿qué es lo que puede salir de ese muladar y cloaca de Lovaina? Lo mismo pasa con Leipzig y Colonia. A un conocido universitario dominico, Ambrosio Catarino, que había osado escribir una apología de la verdad católica como contra Lutero, lo llama animal inmundo, sin pezuñas y sin lengua rumiante, que se engulle todos los errores de los antiguos padres. Y vamos a la conclusión. Hemos visto en apretada síntesis las relaciones de Lutero con el papado, el imperio, Enrique VIII, Erasmo y las universidades. Manifestaciones exteriores de un inmenso poder destructor, el cual es puesto de manifiesto por nuestro amigo el padre Horacio Bojorge en el prólogo del libro del padre Alfredo Sanz, La Reforma Protestante, que pertenece a la serie La nave y las tempestades. De hecho, Lutero destrozó todo lo cristiano, los dogmas, negando su posibilidad, la fe, devaluando a mera opinión, las obras buenas, negando su necesidad, la escritura, desvinculándola de la tradición del magisterio, la vida religiosa, profesada con votos, la ley moral objetiva, el culto de los santos, el episcopado apostólico, el sacerdocio, el sacrificio eucarístico y todos los sacramentos menos el bautismo. Pero, ante todo, destroza la roca que sostiene todo el edificio cristiano, la fe en las enseñanzas de la Iglesia Apostólica. Han escuchado las palabras de Lutero, eco exterior de su odio interior, pues como dice el Evangelio, y lo repetimos, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Para acabar, a quienes quieren rehabilitar o canonizar a Lutero, les contestamos con sus propias palabras. Nunca pretendí que me tuviesen por modesto o por santo. Y les aseguramos que si lo canonizan, nunca será santo de nuestra devoción. Vamos.